Mi nombre es Mariana, y esta es una historia que jamás pensé contar. Pero cuando la vida te pone en situaciones inesperadas, la única salida es hablar con la verdad. Todo comenzó cuando mi esposo, Eduardo, empezó a actuar extraño. Cambió sus horarios sin explicación, contestaba el teléfono con nerviosismo y pasaba más tiempo fuera de casa. Al principio, quise creer que era trabajo, que el estrés lo estaba consumiendo, pero pronto las señales se hicieron evidentes. Un día, encontré un mensaje en su teléfono. No puedo esperar a verte esta noche, amor. La palabra amor me golpeó como un puño en el pecho. Sentí que todo se desmoronaba. Lo confronté. Él intentó negarlo, luego culpó al estrés. Pero cuando los hechos hablan, las palabras se vuelven inútiles. Decidí seguirlo. Una noche, lo vi entrar en un departamento pequeño, acompañado de una mujer que no era yo. La vi a los ojos. ¿Te está gustando la historia? Deja tu me gusta y suscríbete al canal. Ahora sí, te dejo ver el video. Y ella me miró con indiferencia. Ahí supe que mi mundo se fracturaba. Pero lo que nunca imaginé fue que esta historia tomaría un giro que me dejaría sin aliento. Una tarde, Eduardo me pidió que lo acompañara a una reunión. Me dijo que quería presentar a alguien importante para él. Yo no sospechaba nada. Creí que era una excusa para hablar y arreglar las cosas. Llegamos a un café, y él me presentó a su novia. Ella era joven, segura, y vestía con una confianza que no reconocía en mí desde hacía años. Lo que ocurrió después fue un shock que cambiaría mi vida para siempre. Mientras hablaban, alzó la mano y saludó a una chica joven que se acercaba al lugar. Eduardo sonrió nervioso y dijo: «Quiero que conozcas a mi hija». Mi corazón se detuvo. La chica que apareció frente a nosotros era idéntica a mí cuando tenía su edad, pero no era mi hija. O al menos, eso creía. Lo que Eduardo no sabía era que sin querer, acababa de presentar a su novia a su propia hija. La confusión se apoderó del lugar. La joven, con los ojos grandes y llenos de sorpresa, nos miraba a todos sin comprender. La novia de Eduardo se quedó paralizada, y él comenzó a tartamudear, intentando explicar lo inexplicable. «Mariana, déjame aclarar esto», dijo Eduardo con voz temblorosa. «No es lo que parece. Esa chica es mi hija de un matrimonio anterior. No sabía que estaría aquí». Pero yo ya no podía escuchar. Mi mente estaba atrapada en un torbellino de emociones. Sorpresa, rabia, tristeza y sobre todo, una pregunta que me quemaba por dentro. ¿Cómo es posible que Eduardo hubiera vivido tanto tiempo sin que yo supiera de esta hija? ¿Cuántas mentiras más me había contado? La joven, que ahora se acercaba con cautela, me miró a los ojos y dijo con voz suave: «Hola, mamá». El café se volvió un silencio absoluto. No había palabras que pudieran llenar ese espacio de confusión y dolor. En ese instante, supe que la verdad que había estado escondida durante años estaba a punto de estallar, y con ella, toda nuestra familia. Me quedé en shock, incapaz de procesar lo que acababa de pasar. ¿Era realmente mi hija? ¿Cómo podía ser que Eduardo me hubiera ocultado algo así? Las piezas de un rompecabezas que nunca supe que existía comenzaban a encajar con fuerza, dejando al descubierto un pasado que creía cerrado, pero que ahora se abría ante mí como una herida abierta. Aquel encuentro fue el principio de una tormenta que cambiaría para siempre nuestras vidas. Después de ese encuentro, volví a casa con el corazón latiendo a 1000 por hora y la mente llena de preguntas sin respuesta. Sentía que el suelo se movía bajo mis pies y que todo lo que había conocido se desmoronaba en pedazos. Eduardo no habló mucho en el camino. Su silencio pesaba más que cualquier palabra que pudiera decir. Cuando llegamos, me encerré en el cuarto y no quise ver a nadie. Horas más tarde, la realidad empezó a golpear con fuerza. Tenía que enfrentar esa verdad que él había escondido tanto tiempo. Mi hija, esa joven hermosa y desconocida, era parte de mi familia, y yo no lo sabía. Decidí llamarla. Al principio dudé, temía que me rechazara, o que todo fuera una mentira más. Pero su voz al otro lado de la línea fue cálida, familiar. «Hola», mamá dijo con una mezcla de timidez y esperanza. Esa llamada fue el inicio de una relación llena de altibajos, de descubrimientos y reconciliaciones.
Nos conocíamos poco, pero había algo en ella que me recordaba a mí misma, a mis sueños y también a mis heridas. Mientras tanto, Eduardo intentaba justificar sus secretos. Me contó que la había mantenido oculta para protegernos, para no arruinar la familia que habíamos formado. Pero esas palabras solo aumentaban mi tristeza y mi decepción. ¿Cómo es posible amar a alguien y al mismo tiempo ocultarle la verdad más importante? Poco a poco, la presencia de nuestra hija comenzó a cambiar la dinámica de nuestro hogar. Los silencios se hicieron más largos, las miradas más pesadas. Eduardo parecía vivir en un constante estado de culpa y miedo. Y yo, mientras tanto, trataba de entender cómo reconstruir mi vida, ahora con una hija que ni siquiera sabía que existía. Cada día era una batalla entre el dolor de la traición y el deseo de formar una familia verdadera, aunque fuera tardía y rota. Los días siguientes fueron una mezcla de emociones encontradas. Por un lado, la alegría de conocer a mi hija, de descubrir en ella rasgos y gestos que me recordaban a mí misma. Por otro, la profunda tristeza de saber que su padre, mi esposo, había decidido ocultarme su existencia durante tantos años. Nuestra hija, Sofía, tenía apenas 17 años y una madurez que no correspondía a su edad. Había pasado gran parte de su vida preguntándose por qué su madre nunca apareció y por qué su padre evitaba hablar del pasado. Ahora, por fin, tenía respuestas, aunque fueran dolorosas. Eduardo intentaba reconciliarse con todos, pero sus esfuerzos parecían insuficientes. Había perdido la confianza que tanto nos costó construir, y el peso de sus secretos se sentía en cada rincón de la casa. Una noche, mientras cenábamos juntos, Sofía me tomó la mano y me miró a los ojos. Mamá dijo con voz firme: «Sé que todo esto es difícil, pero quiero que sepas que estoy aquí para quedarme, no para causar problemas». Sentí cómo se me humedecían los ojos. En ese momento comprendí que, aunque la verdad puede ser dolorosa, también puede abrir puertas a nuevas oportunidades. Oportunidades para sanar, para perdonar, para crecer. Decidí que no permitiría que la traición de Eduardo destruyera lo que ahora tenía frente a mí. Tenía una hija, una familia inesperada, y estaba dispuesta a luchar por ella. Pero la vida no iba a ponernos las cosas fáciles. A medida que pasaban las semanas, comenzaron a surgir conflictos, resentimientos ocultos y heridas, que parecía imposible cerrar. La convivencia se volvió un campo minado de emociones. Sofía, aunque deseaba acercarse, a veces se sentía atrapada entre dos mundos. Eduardo, por su parte, intentaba controlar la situación, pero la culpa lo consumía. Y yo, en medio de todo, me debatía entre el perdón y el dolor, entre el amor y la decepción. Sabía que el camino sería largo y difícil, pero estaba decidida a recorrerlo. Porque en medio del caos, había una verdad clara. El amor puede surgir incluso de las situaciones más inesperadas. Con el paso de los meses, las tensiones en casa no desaparecieron, pero aprendimos a vivir con ellas. Sofía y yo comenzamos a construir una relación sólida, basada en la comprensión y la paciencia. Hablábamos por horas, compartíamos secretos, risas y también lágrimas. A pesar de todo, yo quería creer que la familia podía sanar. Quería que Eduardo sintiera que todavía había un lugar para él, aunque con nuevas reglas y límites claros. Pero las heridas abiertas no se cierran fácilmente. Un día, descubrí que Eduardo seguía viendo a su novia, la misma mujer que nos presentó por error. Eso fue un golpe inesperado. ¿Cómo podía intentar reconstruir su familia y al mismo tiempo mantener otra relación? Cuando le pregunté, evitó la respuesta y la discusión se volvió inevitable. ¿Cómo puedes hacer esto?, le pregunté con el corazón roto. ¿Pretendes que olvidemos que tenías otra vida oculta? No fue planeado, Mariana respondió con voz baja. Pero tampoco puedo negar lo que siento por ella. La traición no solo había sido descubrir una hija oculta, sino también la infidelidad que continuaba latente, como una sombra que amenazaba con destruirlo todo. En ese momento, comprendí que debía tomar una decisión. No podía vivir en una casa donde el amor se dividiera entre mentiras y engaños. Hablé con Sofía y le expliqué que, aunque la amaba, no podía permitir que Eduardo siguiera lastimándonos. «Tienes que elegir», papá, le dije con firmeza. «O te entregas a esta familia, o te vas de nuestras vidas». Fue un ultimátum doloroso, pero necesario. Las semanas que siguieron fueron las más difíciles.
Eduardo luchaba entre su culpa y su deseo de mantener ambas vidas. Al final, tuvo que tomar la decisión que él mismo había provocado, y esa decisión cambiaría todo para siempre. Eduardo decidió dejar la casa. No fue una despedida fácil ni rápida. La última noche juntos estuvo cargada de silencios, miradas perdidas y palabras que se quedaron sin decir. Aún así, había algo de alivio en el aire, como si al fin pudiéramos respirar después de años, atrapados en una mentira. Sofía y yo quedamos a solas, y aunque la tristeza estaba presente, también sentí una fuerza renovada. Era el comienzo de una nueva etapa, donde la honestidad y la verdad serían los pilares. Pasamos más tiempo juntas, explorando nuestras historias, nuestras raíces y, sobre todo, nuestro vínculo. Descubrí en ella no solo a mi hija, sino a una amiga, una compañera que había esperado mucho para ser parte de mi vida. Mientras tanto, Eduardo intentaba rehacer la suya. En sus mensajes, pedía perdón y decía que había aprendido la lección, pero ya no había espacio para él en nuestro hogar. No sin antes demostrar que estaba dispuesto a cambiar, no por miedo, sino por amor genuino. Con el tiempo, entendí que el amor no siempre es para siempre, y que algunas veces, soltar es la forma más sana de amar. Aprendí a perdonar, no para justificar sus errores, sino para liberarme del peso del rencor. Y en ese proceso, encontré una paz que no sabía que necesitaba. Nuestra familia, aunque rota, había encontrado una nueva forma de existir. Sofía y yo éramos el núcleo fuerte que quedaba, y eso era suficiente para empezar de nuevo. Porque, a veces, la verdad duele, pero también libera. Y en la liberación está la esperanza. Con el paso del tiempo, Sofía y yo comenzamos a crear nuevas tradiciones. No eran las que había soñado, ni las que imaginé cuando pensé en formar una familia, pero eran nuestras. Desayunos tranquilos, paseos por el parque, tardes de lectura y confidencias. La ausencia de Eduardo dejó un espacio que llenamos con amor, paciencia y comprensión. En las reuniones familiares, algunos intentaban mantener las apariencias, pero nosotros sabíamos la verdad detrás de cada sonrisa forzada. Sin embargo, decidí que no permitiría que las sombras del pasado definieran nuestro presente. Sofía comenzó a florecer. Se inscribió en la universidad, empezó a hacer amigos, y poco a poco se liberaba del peso de sentirse invisible durante años. La veía crecer y me sentía orgullosa, no solo como madre, sino como mujer que había resistido y renacido. Un día, mientras caminábamos, me preguntó, «Mamá, ¿crees que alguna vez papá podrá perdonarse a sí mismo?» La miré, sonreí con tristeza y respondí, «No sé si es eso lo importante. Lo que importa es que nosotros aprendamos a perdonarnos y seguir adelante, porque la vida, a pesar de todo, continúa. Y aunque los caminos se separen, el amor verdadero siempre deja una huella». Al mirar atrás, veo una historia de dolor, sí, pero también de fuerza y esperanza, de cómo una mujer puede levantarse cuando todo parece perdido y encontrar en la verdad la llave para sanar. Esta es nuestra historia. Una historia de secretos, traiciones y, sobre todo, de amor que nunca muere, aunque cambie de forma. Porque a veces, la familia no es solo la que uno imagina, sino la que decide construir con valentía y corazón. Hoy, cuando pienso en todo lo que vivimos, no siento rencor. Siento gratitud por las lecciones que la vida me dio, por la fuerza que descubrí en mí y por la oportunidad de tener a Sofía a mi lado. Eduardo sigue su camino, aprendiendo a lidiar con sus errores y buscando su propia redención. Yo, en cambio, encontré la paz en la aceptación y la claridad en el amor verdadero. Nuestra historia no es perfecta. No tiene un final de cuento de hadas, pero es real. Llena de heridas, sí, pero también de cicatrices que me recuerdan que sobreviví y que, a pesar de todo, estoy de pie. A veces, las personas que más amamos nos decepcionan, pero eso no significa que debamos dejar de amar o de creer en la familia. Hoy sé que la verdad, por dolorosa que sea, es la base para reconstruir lo que parece perdido, y que el amor, cuando es sincero, puede surgir incluso en las circunstancias más inesperadas. A Sofía le debo mi fortaleza y mi esperanza. A Eduardo
La enseñanza de que nadie es perfecto, pero todos merecemos una segunda oportunidad, aunque sea con nosotros mismos. Y a mí misma, el regalo más grande, el amor propio, que me permitió cerrar una puerta para abrir otra, llena de luz y posibilidades. Esta es la historia de un error, un descubrimiento y, sobre todo, de la capacidad humana para sanar, perdonar y seguir adelante. Gracias por acompañarme en este viaje. Que nuestra historia sirva para recordar que, incluso en medio de las tormentas, siempre hay un camino hacia la calma. Si llegaste hasta este punto del video, gracias, porque eso me dice que algo de esta historia tocó tu corazón, igual que tocó el mío. Y si te hizo pensar, sentir o recordar algo importante, entonces este canal es para ti. Aquí no solo contamos historias, aquí buscamos entendernos. Suscribirte no cuesta nada, pero puede hacer una gran diferencia para ti y para que sigamos trayendo más contenido real, humano y con propósito. Así que si te gustó, dale a suscribirte y activa la campanita. Yo te espero en la próxima historia, porque aún quedan muchas por contar. Gracias por ser parte de esta.